Señor, oh Dios, una vez más vamos ante tu santa presencia, Señor. Y ahora, Señor, pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros. Señor, que yo sea solo el mensajero de lo que tú quieres hablar a tu iglesia y a cada uno de los que está hoy, en esta mañana, en este templo. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quisiera en esta tarde ya compartir una meditación basada en dos relatos de la palabra del Señor. He titulado esta meditación Desde el pesebre al Calvario, o una historia de amor. ¿Y a quién no le gustan las historias de amor? A todos. En alguna oportunidad nos hemos enamorado, pero no quiero hablar del amor de hombre, de pareja, quiero hablar del amor de Dios. Aunque debo confesaros que hace poco más de un año recibí una visión antes de viajar a Centroamérica. Y en esa visión me rodearon unos ángeles que decían: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para ti, que llegarás a Centroamérica, El Salvador, y encontrarás una morena envuelta en pañales. No. Hoy día me quedé sin almuerzo. Bueno, sí quiero hablar del amor de Dios. Uno de los textos muy conocidos en nuestro país es Juan 3:16 y 17. Un pregón que los evangélicos, especialmente nuestros hermanos de las iglesias pentecostales, llevan por las calles y por las plazas, y que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hace 4 días hemos celebrado, 4 o 5 días hemos celebrado la Navidad. Hemos celebrado, conmemorado el nacimiento de Jesucristo en un pesebre en Belén. El Hijo de Dios encarnado, nacido a semejanza de los hombres. Probablemente, de acuerdo a los más entendidos, fue una noche de otoño en que se produjo una gran conmoción celestial. Para la mayoría de la gente de la época, eso pasó desapercibido. Solo unos pocos humildes pastores que cuidaban sus ovejas al aire libre en la noche lograron percibir lo que los ángeles anunciaban. Un ángel se les apareció y le anunció el nacimiento del Mesías, de Jesús, el Redentor esperado por Israel. Pero a quienes por lógica se les debería haber anunciado el nacimiento del Mesías, los religiosos de la época no se lo dijeron. Dios le dio la gran noticia a humildes pastores que cuidaban las ovejas al aire libre en el campo. ¿Y cuál era la gran noticia? Hoy ha nacido en la ciudad de David un Redentor. Acompáñenme a Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál era la gran noticia que provocaba y que hacía que los ángeles dijeran una noticia de gran gozo para el pueblo? Que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Dios, con ese acto de encarnar a su Hijo unigénito, a Jesucristo, en un bebé, naciendo en un humilde pesebre, Dios demostró el amor por la humanidad. El amor por ti y por mí, despojando a su Hijo de su deidad para venir a nacer como un mortal, como tú y como yo. Lo sujetó a las mismas leyes naturales como todos nosotros, pero venía con un plan de redención, un propósito de salvación. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador. Y ese era el propósito de ese bebé envuelto en pañales ahí en ese pesebre en Belén. Comienza el final de ese acto de amor de Dios hacia la humanidad, enviando a su Hijo para que llegara a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó el Cordero. Dios proveyó sobre quién caería el castigo de nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestro alejarnos de Dios y vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros propios criterios. Juan el Bautista lo testificó cuando ya cerca de los 30 años, Jesucristo se acerca donde está Juan el Bautista en el río Jordán bautizando. E inspirado por el Espíritu Santo, Juan el Bautista exclama ahí en el Evangelio de San Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cada familia periódicamente tenían que matar a un cordero lo más perfecto posible para usar esa sangre y poder cubrir los pecados que ellos habían cometido. El pecado solo se redime con sangre. Y cada vez había que matar un cordero, había que llevarlo al templo y hacer el sacrificio. Pero eso no era suficiente para una humanidad que necesitaba un Salvador que pudiera cubrir y limpiar los pecados de verdad. La muerte de los corderos era algo que tenía que hacerse periódicamente. Pero cuando murió Jesucristo, el Cordero de Dios, fue una vez y para siempre. Porque el Cordero de Dios, cuando resucitó al tercer día, venció al que tenía las llaves de la muerte, venció a aquel que podía llevarnos al infierno, y al recibir a Cristo en nuestras vidas podemos ser libres y declarar que el Cordero de Dios ha limpiado mi culpa, me ha hecho libre y ahora sí de verdad soy un hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, en ese pesebre estaba el primer episodio de este último capítulo del amor de Dios, para que hubiera redención y perdón de pecado para ti y para mí. Y eso ha sido una realidad a través de los siglos. Y lo que hemos visto hoy día en este bautismo, a estos hermanos y hermanas, aún siendo niños, han recibido este amor de Dios en sus vidas y son hijas e hijos de Dios. Quisiera llevarlos. Sí, en Belén empezó esa primera escena de esta etapa de amor de Dios por ti y por mí. Y quisiera llevarlos 33 años después, cuando ya Jesucristo está terminando su ministerio. Y les quiero invitar a que me acompañen en la lectura a Lucas en el capítulo 23, continuando con esta historia del amor de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 33. Y dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás en el paraíso. Dos delincuentes crucificados a pocas horas de morir, y en medio de ellos está Jesús, también como si fuera un delincuente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está con su espalda despedazada a causa de los azotes que recibió el día anterior. En su sien lleva una corona de espinas, y esas espinas están incrustadas en su cabeza a causa de la hinchazón de su cara y de sus sienes. Sí, esas espinas se le han incrustado en las cabezas. Su rostro está desfigurado, amoratado, hinchado. Durante la noche los soldados le han golpeado. Se han burlado de él. Le han puesto sobre sus hombros un manto escarlata, y cuando lo golpeaban teniendo los ojos vendados le decían: profetízanos, ¿quién te golpeó? Porque de tal manera amó Dios al mundo.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice el libro de Isaías. Y si tú estás aquí y yo estoy aquí, es porque Jesús aceptó ser el Cordero de Dios. De sus manos y de sus pies cae sangre que manchan esos maderos de la cruz. Y de su cabeza y sus sienes, a causa de las heridas de las espinas, también cae sangre, y en su rostro amoratado, hinchado, hay gotas de sangre que se han secado. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios, para el perdón de tus pecados y mis pecados. Y en medio de tanta tragedia, junto a la cruz, ahí abajo, los gobernadores, los sacerdotes, los fariseos, la multitud, se burlan de él y le hacen escarnio. A otros salvó, sálvese a sí mismo. Si eres el Cristo, el escogido de Dios, baja de esa cruz. Pero Jesucristo sabía cuál era la misión. Jesucristo sabía cuál era la necesidad de mi alma y cuál era la necesidad de tu alma. Y la necesidad de mi alma y de tu alma era que el Cordero de Dios derramara su sangre en la cruz del Calvario. Jesús no bajó de esa cruz porque Dios nos amó de tal manera que lo entregó para ser crucificado como el Cordero de Dios. Uno de los malhechores se une a la multitud, injuriando a Jesús, y con su vista centrada solo en su eternalidad, le dice: si eres el Cristo, baja y sálvanos también a nosotros. Pero algo pasa en el otro malhechor. Parece que está mirando hacia adentro, está con una visión introspectiva de su vida. Y se da cuenta que todo lo que está viviendo, todo lo que está pasando a él y a punto de morir, es consecuencia de su vida, que él ha vivido de acuerdo a su manera, sin ley ni Dios. Y regaña al otro malhechor: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Se daba cuenta que no tan solo morían, sino que estaban condenados. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero él se daba cuenta que el que estaba crucificado a su lado era inocente, mas este ningún mal hizo. Sí, se da cuenta que no solo va a morir, sino que está condenado eternamente. No sé cómo, pero yo creo que de alguna manera le llegó la información de algunas cosas que Jesucristo había hecho en su ministerio terrenal. Seguramente le llegó la información de cómo Jesucristo había salvado la vida de una mujer que debería morir apedreada porque había sido sorprendida en el acto del adulterio. Sin embargo, cuando los religiosos de la época le preguntan la opinión al Señor, la respuesta es: el que esté sin pecado lance la primera piedra. Estaban dispuestos a matar a otra persona y no se daban cuenta que ellos mismos eran tan pecadores como la mujer que estaba tirada en tierra. Y Jesucristo les toca la fibra de su alma y tienen que reconocer que esas piedras que tienen en las manos
también deberían ser para ellos. También seguramente le tiene que haber llegado el relato de ese paralítico que fue descolgado desde el techo por sus amigos. Y de que cuando ve Jesucristo al paralítico, no le da una palabra de sanidad, sino que le dice: tus pecados te son perdonados. Todos los religiosos se escandalizan, pero ese hombre paralítico en ese lecho recibe lo principal que necesitaba su vida, el perdón de sus pecados. Pero Jesucristo no tan solo le da el perdón de los pecados, sino que cuando ve el escándalo de los judíos, dice: y para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad, le da la orden al paralítico: levántate y anda. Comprobando, demostrando que Jesucristo tiene plena autoridad, no solo sobre la enfermedad, sino también para perdonar pecados. ¿Qué cosas del ministerio de Jesucristo impulsaron una chispa de fe en este malhechor colgado en la cruz? ¿Qué cosa pudo sentir de aquel hombre que tenía a su lado desfigurado, que lo hace sentir que a pesar de verlo ahí muriendo igual que él, se da cuenta, su alma se da cuenta que ese hombre al lado sí puede hacer algo por su condenación? Sí, es el Salvador. Sí pudo perdonar los pecados de una mujer adúltera, pudo perdonar los pecados de un paralítico. ¿Acaso no puede perdonar a un hombre que está a punto de morir? Y de alguna manera le pide: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una súplica de fe y esperanza en la misericordia y el amor de Dios. No tenía nada positivo que mostrarle a Dios. No tenía ningún mérito religioso. Quizás desde niño que no iba nunca a la sinagoga. No tiene nada que ofrecerle a Dios, solo una súplica: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa súplica demostraba reconocimiento por Jesús como el Salvador, reconocimiento que su vida pasada merecía el castigo, reconocimiento, arrepentimiento, y reconocer que en su alma necesitaba lo que la religión no puede dar, solo lo que Jesús a través de su obra puede dar. Mi amigo, mi amiga, quizás tú has sido un religioso, una religiosa, pero permíteme decirte en esta mañana que lo que necesitaba ese hombre en la cruz del Calvario, lo que la alma de ese hombre necesitaba ahí en esa cruz, es lo mismo que yo necesité cuando viví en la población San Joaquín. Y era un muchacho de 11 años. Es lo mismo que necesitaron mis hermanos que han pasado hoy día al bautismo. Un Salvador. Un Salvador enviado por Dios. Hoy, en este bautismo, hemos sido testigos de esta historia de amor de Dios por la humanidad. Sin méritos religiosos, sin nada que ofrecer, solo reconocer su condición y reconocer ante Dios que necesita un Salvador.
eleva esta súplica y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sobre esa cruz, y mientras muchos se están burlando, y mientras creen que ese que está al centro se está muriendo, se produce el milagro, y un hombre que estaba condenado eternamente recibe vida y perdón, y la promesa de que ese día estaría en el paraíso junto con Jesucristo su Salvador. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Dios ha preparado para ti y ha preparado para mí. Es tu decisión. Es tu decisión. Hoy es el día. No esperes a estar crucificado en esta vida. Hoy Dios te hace un llamado como el Salvador, como el Cordero de Dios, demostrándote ese amor. Esta es la esencia de la salvación y la vida eterna. Honestidad con uno mismo y honestidad para con Dios, de cuál es nuestra condición. Hace más de 2020 años, un delincuente sin méritos religiosos reconoció su condición ante Dios. Elevó una corta súplica y su destino eterno cambió. Hoy, mi amigo, mi amiga, una corta súplica, una corta oración puede cambiar tu destino eterno. Porque el Señor que estaba en esa cruz resucitó y hoy está aquí y sigue perdonando pecados. Y hoy puedes recibir la certeza de que hoy, si partes del escenario de esta tierra, estarás con Cristo en el paraíso. Esta historia de amor de Dios no ha terminado, porque las puertas de la gracia y del amor de Dios están abiertos para ti y para mí. Señor mi Dios, bendito Padre Celestial, he compartido, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, ese amor tuyo por cada uno de nosotros. Bendice, toca, Señor, los corazones y obra en esta mañana salvación y vida eterna. Y solo un minuto, mientras estamos en este sentimiento de recogimiento ante Dios, hay alguien en esta mañana que quiera recibir en su vida a Jesucristo como su Salvador. Hay alguien en esta mañana. Yo quiero orar por ti. Solamente te pido, levanta tu mano y yo voy a orar por ti. Hay alguien que quiere recibir. Dios te bendiga. Dios ha visto tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Allá veo una mano atrás. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y que en esta mañana haya victoria, salvación y vida eterna para cada uno que en esta mañana le dice a Dios, le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Padre, oro por aquellos que han levantado la mano. Señor, que esa misma gracia y misericordia que obró salvación y vida eterna para ese hombre, ese malhechor que se arrepintió y clamó a ti, que en esta mañana, oh Dios, fluya también esa gracia, esa misericordia, ese amor, y Señor, haya perdón y vida eterna para aquellos que en esta mañana abren su vida y su corazón
para recibir a ti, Jesús, como su Salvador. Gracias, oh Dios. Amén. Dios